Mil disculpas. Buenas noches, estimados asistentes. Agradecemos por su puntualidad y por el interés de formar parte de este workshop. Anticipamos nuestros deseos de éxito, bienestar y salud a todos quienes nos escuchan. Mi nombre es Judith Ceballos, formo parte de la empresa BI Solutions y BI Academics. Les doy la más cordial bienvenida al workshop Cómo analizar datos en empresas de retail. A continuación, me permito indicarles algunas pautas que se sugieren para el desarrollo de este evento. Es importante mencionar que el tiempo de este evento es de 1 hora, iniciando a las 7 y terminando a las 8, incluyendo un lapso de preguntas y respuestas. Por lo tanto, los invito a que realicen sus consultas a través del chat, el cual se encuentra habilitado para este fin. Agradecemos mantener sus micrófonos silenciados o levantar la mano al momento de tener alguna consulta adicional. La noche de hoy tendremos la oportunidad de adquirir importantes conocimientos, sobre todo para empresas de retail. En este evento nos acompaña el ingeniero Hugo Vera, el ex experto en el área de Business Analytics y posee un posgrado en Business Intelligence en la Universidad Oberta de Cataluña, además de una maestría en Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicación en la Universidad de las Américas. También cuenta con un diplomado en Gestión Estratégica de la Transformación Digital en la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha sido consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo en Inteligencia de Negocios en Washington. Estimado Hugo, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Gracias por asistir a este evento. Quisiera confirmar nada más que si me escuchan. Gracias. Sí, escuchamos. Sí, perfecto, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos quienes están juntando a este webinar. Sí, primero pues dar las gracias a Judy que nos ha presentado el día de hoy. Sí, y obviamente pues lo que queremos hoy es compartir una serie de datos importantes sobre temas del sector retail y lo que hacen importante, por ejemplo, el análisis de información dentro de este sector. Sí, algo importante que les quiero comentar y les quiero mencionar es que los datos que vamos a ver pues son datos que están en este caso expuestos en el internet y demás, ¿no? Sí, voy a compartir mi pantalla, denme un segundo. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan revisar las cosas que vamos viendo acá. Déjenme nada más. Perfecto. Listo, creo que estamos, ¿no? Listos. Me confirman, por favor, si vemos las... Sí, confirmado. Perfecto, listo, muchas gracias. Bueno, como les comentaba, lo que vamos a ver el día de hoy es cómo analizar los datos en el sector retail, sí, que es uno de los sectores pues, más importantes dentro de la economía en cualquier país, en cualquier ciudad, sí, y son compañías que a fin de cuentas pues han venido trabajando durante todo este tiempo de pandemia. Sí, acá quiero indicarles, mi nombre es Hugo Vera, como ya lo dijo Judith, e indicarles un poquito sobre nosotros. Como saben, somos BI Solutions, nosotros venimos resolviendo este tipo de problemas y ayudando en este caso a las compañías desde el año 2012. Hemos podido generar proyectos en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Estados Unidos. Contamos con más de 200 clientes en toda Latinoamérica. El top 5 de empresas del Ecuador son nuestros clientes. Somos socios de varias plataformas analíticas. ¿Sí? Manejamos algunas plataformas analíticas con la cual implementamos este tipo de soluciones. Hemos podido estar dentro de los 10 mejores proyectos de análisis de información a nivel mundial. Fuimos top 2 del Top of Mind del año 2020 para empresas que implementan análisis de información y Big Data, y contamos con más de 15 años de experiencia, ¿no? Con un equipo completamente certificado y que les puede ayudar sin ningún problema para, en este caso, añadir valor
a la organización con base en datos. ¿Sí? Importante indicarles nuestro propósito como empresa siempre es que ustedes sientan la emoción de crecer confiando en la información. Es importante indicarles esto porque comúnmente nosotros tenemos información, sin embargo, en muchas de las ocasiones, pues, no nos sentimos seguros de ella o, en su defecto, pues, hay información con la cual nosotros no tenemos confianza, ¿no? Y por esto no empezamos a generar análisis de información. ¿Sí? Una de las cosas importantes acá es que ustedes confíen en esta información y puedan avanzar con la misma. Tengo acá unos datos, como les comentaba. Tengo unos datos como estos que ustedes están viendo, que son cuáles son los beneficios que ustedes tienen o cómo las organizaciones han obtenido valor a través de los datos. Sí, en este caso, uno de los indicadores importantes que ustedes ven acá son indicadores como, por ejemplo, que el 64% de empresas ha mejorado la eficiencia y la productividad. Han invertido, déjenme un segundito nada más, cierro esto. Exacto. Denme un segundo, por favor, que se cerró mi pantallita. Denme un segundo, por favor. Ese es lo malo siempre de estar en este caso en vivo, ¿no? Siempre ocurren ciertas particularidades y nos priven. Exacto, ahí sí estamos. Ahí sí estamos. Perfecto. Aquí sí estamos. Bien, entonces, como les decía, indicadores importantes como los que ustedes están viendo acá, ¿sí? Que nos dice que invertir en esta estrategia de análisis de datos es una de las iniciativas más valiosas que existen en las organizaciones. ¿Sí? Entonces, el 64% han mejorado la eficiencia y la productividad, un 46%, por ejemplo, ha mejorado la adquisición y la retención de clientes, un 51% ha mejorado el rendimiento financiero, el 56% han sido más efectivos en la toma de decisiones, un 44% ha mejorado la experiencia del cliente, ¿sí? Y el 46% identifica y crea nuevos productos e ingresos por servicios y un 43%, por ejemplo, tiene una ventaja competitiva, ¿no? Sobre cuando estamos implementando el tema de analítica dentro del sector retail. Sí, algo importante es estos indicadores. Ahora, en una encuesta, ¿sí? Reciente de McKinsey, por ejemplo, a nivel mundial sobre la transformación digital, nos indica que las empresas encuestadas nos dicen que el 80% se había lanzado un tema de transformación digital basándose en datos, obviamente, pero solamente un tercio lo pudo hacer con éxito. Entonces, acá está la fuente, por si acaso, las claves de satisfacción de la transformación digital. ¿Sí? Ahora, esto es importante porque con base en esto, pues nosotros empezamos a generar proyectos de análisis de información dentro de las compañías del sector retail. Y cuando estamos hablando de las compañías del sector retail, estamos hablando pues de una gran porción del mercado que existe a nivel mundial. Por ejemplo, en la transformación dentro de la industria minorista, dentro de estas compañías de transformación digital, de estas compañías de retail a nivel mundial, nos dicen que el 70% de los consumidores investigan en línea antes de comprar, por ejemplo. Nos dice también que el 89% de los clientes son retenidos por empresas con estrategias de participación de un cliente omnicanal. Nos dice que el 47% de los clientes digitales desean una experiencia de compra personalizada, obviamente basándonos en este tema de los canales digitales, ¿sí? Y un 34% de los compradores dicen que su teléfono móvil se va a convertir en la principal herramienta de compra, por ejemplo. Entonces, fíjense que todo esto nada dentro del tema de datos. Ahora, ¿cómo desbloquear, por ejemplo, cómo desbloquear más valor en el tema de la transformación digital basándonos en datos? El tema es que todas estas compañías y todo el tema de retail hoy en día está centrado en el cliente. Y centrados en el cliente es hacer que podamos impulsar un gran recorrido personal del cliente en todos los canales que ustedes tienen. Sí, nosotros hemos podido ver, por ejemplo, hemos podido observar en varias empresas de este sector que están yéndose al tema de omnicanalidad.
¿sí? En este caso es poder revisar, por ejemplo, desde dónde se están contactando los clientes, la contactabilidad, ¿no es cierto? Para poder generar análisis y poder entrar, en este caso, en el mismo instante a tomar partido de lo que los clientes necesitan. Generar análisis avanzados, datos, analítica avanzada, para obtener información, para poder personalizar en este caso la experiencia del cliente y tomar decisiones, obviamente, y respaldar la toma de decisiones basándonos en lo que el cliente nos está diciendo. Poder empoderar, en este caso, a los empleados, otro de los temas. Y esto es capacitar a cada una de las personas que están dentro de las compañías con herramientas que ayuden a obtener información. Sí, con herramientas que nos ayudan a obtener información sobre los clientes y administrar las tareas, en este caso de forma más eficiente. El poder empoderar, en este caso a los empleados, con estas plataformas es llevar cultura a la organización. Y hoy en día estamos hablando mucho de la cultura de datos, estamos hablando, por ejemplo, de cómo implementar una cultura de datos, estamos hablando de cómo poder generar, en este caso, y poder poder generar, en este caso, algo dentro de la compañía para que todos puedan utilizar, por ejemplo, las plataformas analíticas. Sin embargo, esto es una de las tareas más complejas que existen cuando se implementa este tipo de soluciones. Yo les comento, por ejemplo, dentro de este tema de retail, nosotros hemos generado capacitaciones dentro de retail para más de 300 personas. Sí, porque hay un camino que recorrer dentro de las organizaciones, hay un camino que recorrer para establecer esta cultura. Obviamente hay pasos que se pueden dar y pasos que se pueden establecer para generar cultura de datos en la organización. Estos pasos realmente no son simples. Nosotros hemos podido establecer esto para avanzar, obviamente, y poder generar análisis dentro de la organización. Ahora, el establecimiento de cultura no solamente es, por ejemplo, tener una herramienta, generar reportería o generar dashboards, ¿no es cierto? Y establecer, en este caso, accesos para que puedan analizar los datos. La creación de cultura va mucho más allá. La creación de cultura es crear comunidad, ¿sí? La creación de cultura es crear comunidad, mejorar habilidades en las personas y en este caso implementar cosas mucho más simples, ¿no? Entonces, esto es importante notar, ¿sí? Porque comúnmente dicen voy a crear cultura y finalmente pues lo único que hacemos es, crear los tableros de mando y dejar ahí, ¿no? Entonces la idea de esto, como les digo, pues va mucho más allá. Ahora, dentro de esto también hemos visto mucho que se está hablando del tema de gobierno. El tema de gobierno está también dentro de la creación de cultura de datos. El tema de gobernanza de datos es en realidad el tema de la acción que pueda haber en el momento de implementar el tema de la analítica. ¿Sí? Muy distinto es generar un tema de gobierno de forma conceptual. ¿Sí? Lo que hacemos acá, y eso es lo que hemos visto nosotros, es poder crear, en este caso el gobierno, no de forma conceptual, sino de forma, en este caso ya establecida, ¿no? Entonces, la cultura viene muy de la mano con gobierno y viene muy de la mano con la analítica. ¿Sí? Entonces, esas cosas son las que hay que tomar en consideración. Y obviamente acá es cómo desbloquear más valor en este tema de la transformación digital, obviamente es generar eficiencias operacionales. Y eso es integrar operaciones, ¿sí? Dentro del tema minorista para poder administrar, en este caso, empleados, poder administrar inventarios y generar productividad per se en la organización. ¿Sí? Entonces, como vemos, desbloquear todo esto es poder centrarnos en el cliente, el customer centricity, que es lo que dicen hoy en día, ¿sí? Que es ver temas de omnicanalidad, ¿sí? Ver cómo está el recorrido de clientes por todos los canales, sean digitales, sean físicos, etcétera. Generar la analítica avanzada, crear cultura y obviamente generar eficiencia operacional. Ahora, dentro de esto, ¿sí? Hay un camino de la analítica en la cadena de valor minorista, ¿sí? El camino, ¿sí? El camino de la analítica dentro de todo lo que tiene que ver con la cadena de valor minorista empieza, por ejemplo, acá en la planificación precisa, ¿sí? Nosotros debemos empezar por una planificación correcta. Ahora, y acá yo les he puesto, fíjense que yo les he puesto un sinnúmero de modelos de datos, ¿sí? De modelos analíticos, en realidad, que se pueden implementar dentro de una cadena minorista.
La planificación precisa tiene que ver mucho, por ejemplo, con el pronóstico de ventas. Saber cómo se va a pronosticar o generar un demand forecasting para saber cómo voy a vender. ¿Sí? Ahora, acá nosotros podemos llegar sin problema hasta un nivel de ítem para generar un pronóstico de ventas. Generar una planificación inmobiliaria. ¿Por qué? Porque comúnmente las cadenas de retail, obviamente en Latinoamérica, todavía están operando muchísimo en temas físicos. Generar medición, en este caso, con indicadores claves de rendimiento, y la generación y establecimiento de indicadores claves de rendimiento son fundamentales, porque en eso se debe basar la productividad. Generar una asignación de cartera, ver un tema de mercados competitivos, generar analítica per se. Luego viene el tema de la optimización de la cadena de suministros. Y en la optimización de la cadena de suministros, por ejemplo, tenemos el tema de la optimización de proveedores, la gestión del desempeño de proveedores, la planificación de inventarios y reposición, la optimización de rutas y flotas, por ejemplo, y el rastreo de envío e informes. Por ejemplo, yo tranquilamente puedo generar un demand forecasting que sea mi input, por ejemplo, para la planificación de inventarios y la reposición. Con eso estoy estableciendo y estoy generando la optimización, en este caso, del inventario. ¿Sí? Ahora, todo esto, el pronóstico de ventas, sí que es uno de los modelos que se pueden crear sin ningún problema. Y déjeme, voy a activar mi puntero. Cuando yo genero acá el pronóstico de ventas, puedo utilizarlo obviamente como el input de la planificación de los inventarios de la reposición, y luego esto puede ser el input, ¿no es cierto? Este output va a ser un input de la optimización de rutas y flotas. Y esto obviamente va a relacionarse mucho con el rastreo de envío e informes. Entonces, eso, por ejemplo, es una cadena completa para poder generar una planificación precisa y la optimización de la cadena de suministros. Esto nosotros lo hemos implementado y hemos conseguido, obviamente, rentabilidades altísimas cuando se lo hace de la mejor forma. Ahora, y esto que les comento acá es un traje a la medida que hacemos. ¿Sí? ¿Por qué, por ejemplo, nosotros decimos que la analítica avanzada, cuando se lo hace como un traje a la medida, es mucho mejor de lo que viene, por ejemplo, en los sistemas que comúnmente se pueden contratar, ¿no? Porque hay un montón de sistemas, por ejemplo, los mismos ERP traen, en este caso, temas para generar optimización de la cadena de suministros, para mejorar la planificación. Sin embargo, estos son ya cosas implementadas. Acá lo que hacemos y lo que nosotros recomendamos es crear trajes a la medida. ¿Por qué? Porque cada negocio, inclusive cada cadena minorista, es completamente distinta y tiene sus propias variables. Luego, por ejemplo, está el siguiente hito, que es la comercialización diaria inteligente. ¿Sí? Aquí es cómo planifico, cómo genero una planificación del surtido, ¿cierto? Cómo optimizo en este caso los precios, generando elasticidades, obviamente, cómo optimizo el tema del markdown, cómo genero en este caso la cesta o hago en este caso todo el tema del análisis de la cesta de mercado y el análisis de categorías, cómo puedo generar ventas cruzadas y ventas mejoradas, obviamente, y análisis de oportunidades. Entonces aquí entra mucho el tema de las máquinas de recomendación. ¿Sí? Las máquinas de recomendación obviamente me sirven para generar la cesta de compras, y esto me ayuda a generar en este caso el cross-sell y el upsell, y obviamente generar también en este caso ganancias cuando estamos implementando este tipo de analítica. Fíjense que cada uno de estos son modelos que se pueden implementar dentro de un entorno de retail. En la optimización de la tienda basada en la ubicación, este es otro de los puntos que también se puede tomar en consideración cuando estamos hablando de analítica. ¿Sí? Acá nosotros tranquilamente podríamos generar este análisis de la rentabilidad de la tienda. ¿Sí? Este análisis de la rentabilidad de la tienda, por ejemplo, es como cada uno de los locales, cada uno de los sectores, inclusive de un local, me está generando rentabilidad, porque aquí tranquilamente se puede analizar inclusive el metro cuadrado, ¿no es cierto?, de cada una de las tiendas y ver si es que todo lo que está vendiendo ahí pues, es completamente rentable. Generar un análisis de ubicación geoespacial. Esto, por ejemplo, para ver zonas de influencia dentro de los locales. O, bueno, no dentro de los locales, sino más bien alrededor de los locales. Entonces, son análisis de ubicación geoespaciales que se pueden tener. La optimización de la mano de obra diaria. Por ejemplo, esto es una optimización, en este caso, de todo lo que tiene que ver con puntos de venta, cajas y cajeros. ¿Sí? Son temas que se pueden abordar sin ningún problema. Acá, por ejemplo, yo tengo que establecer, obviamente, y generar análisis predictivo de cuántos clientes van a entrar dentro de mis locales. Ahora,
esto llega al nivel, por ejemplo, de horas, ¿no? O sea, porque recuerden que una tienda comúnmente abre en la mañana, cierra en la noche, pero nosotros tenemos que estar tomando y tenemos que establecer puntos de venta que deben estar prendidos durante ciertas horas del día con cierta cantidad de personas que están atendiendo ahí, ¿sí? Y obviamente esto nosotros podemos generar optimización. ¿Sí? Ya sea optimización, ¿no es cierto? Porque acá yo puedo tener tranquilamente cajas y cajeros óptimos e ideales, según, en este caso, el tamaño de la tienda. La reducción del tamaño del inventario, que es por ejemplo, es un resultado, obviamente, de la optimización, de la planificación de inventario y reposición, que también son temas que se pueden establecer dentro de un tema de retail, ¿no es cierto? La conversión del cliente, que básicamente es poder analizar cuántos clientes obviamente están convirtiendo dentro de una cadena. Por ejemplo, la conversión tranquilamente se puede analizar en un tema de e-commerce, ¿no es cierto? Si ahí sabemos específicamente cómo se están convirtiendo los clientes. El tema del marketing omnicanal, ¿sí? Que es otra de las particularidades que también se pueden establecer en una empresa del sector retail, como la segmentación de clientes, por ejemplo, y segmentaciones de clientes se puede generar en varios estilos. De hecho, yo les voy a mostrar acá un ejemplito, ¿sí? Generado para el tema de segmentación de canales. La optimización de la mezcla de marketing, el análisis de efectividad del marketing, la efectividad de las promociones, el análisis de sinergias del canal cruzado, etcétera. Son cosas que tranquilamente se pueden establecer. Obviamente para esto recuerden que nosotros debemos tener nuestra gasolina, ¿no? Sí, para esto está el tema de los datos y esta es la gasolina que tenemos dentro de la particularidad de retail, ¿no es cierto? Entonces acá necesitaremos información, por ejemplo, de nuestro CRM. Finalmente tenemos en este caso la experiencia del cliente 360. Y la experiencia del cliente 360 es para poder ver un programa de fidelidad, ¿sí? Para poder analizar, en este caso, generar un análisis de valor de la gestión de vida útil del cliente, desde cuándo hasta cuándo está, por ejemplo, generar un churn del cliente, cuándo se me está escapando el cliente, cuándo se está yendo el cliente, un análisis de costo de adquisiciones de clientes, una gestión de retención de clientes y una puntuación del análisis de encuesta y análisis del NPS, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que todo lo que yo les he puesto en esta lámina son modelos que se pueden establecer y que, por ejemplo, como ven estos iconos que están en la parte inferior, es en donde se está utilizando todas estas implementaciones. Ahora, dentro de Latinoamérica, obviamente también hay implementaciones en este estilo. Dentro de Ecuador hay implementaciones de este estilo. Así que nosotros las hemos podido, pues, generar y ese, pues, obviamente es el expertise de nosotros como compañía. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo ustedes pueden sacar valor de esto y de todo lo que tiene que ver con la analítica, implementando, por ejemplo, un camino completo de estos, ¿no? Sí, un camino de la analítica dentro del retail que vaya desde la planificación precisa hasta la experiencia del cliente 360. Entonces, esas particularidades dentro, o estos modelos particulares dentro de un entorno de retail, pues seguro que les va a generar valor. Fíjense la optimización en la tienda o la generación, en este caso de la comercialización de área inteligente con máquinas de recomendación, automáticamente van a hacer que ustedes crezcan, en este caso, en ventas, ¿no? Sí, porque recuerden que el valor de la analítica y los objetivos del análisis de información es maximizar, en este caso, ingresos, sí, maximizar rentabilidad. Y lo otro, pues, es minimizar gastos, ¿no es cierto? Siempre estos proyectos van en esos dos estilos, ¿no? Mejoras de productividades, disminución, en este caso, de gasto, etcétera. Entonces, así es como se debería implementar. Entonces, recomendaciones acá, pues, obviamente, es ir leyendo uno a uno y viendo, obviamente, dependiendo del dolor y dependiendo dependiendo, en este caso, dependiendo ¿cómo se llama? Dependiendo del dolor que tengan y de los objetivos estratégicos que ustedes tengan, ¿sí? Es cómo se va a generar esta implementación. Puede ser que nosotros tengamos dolor aquí en la cadena de suministros, pues habría que empezar por acá. Sí, para eso tendríamos que tener inputs como una planificación precisa, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos generar. Entonces, todos estos modelos son los que tranquilamente ustedes pueden llevarlos, adaptarlos e implementarlos en una cadena
de retail, ¿no es cierto? Sea esta de consumo de alimentos, sea esta en este caso, de ropa, sea una cadena de retail de ropa deportiva, tienda de zapatos, sea en este caso una cadena de retail de venta de electrodomésticos, etcétera. Entonces, esto es para cualquier, en este caso, industria de retail. Sí, son modelos que ya están probados, obviamente. Ahora, quiero mostrarles justamente quiero mostrarles una pantallita de cómo, un ejemplo en realidad, de cómo se genera en este caso o cómo se hace análisis de segmentaciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Yo quiero mostrarles esto. Lo que ustedes ven acá, sí, déjenme, voy a cerrar esto. Lo que ustedes ven aquí en la pantalla, ¿sí? Es un análisis, sí estamos viendo la pantalla, ¿cierto? Sí están viendo mi tablero. ¿Sí? Lo que Sí. estamos viendo acá, sí, es un análisis RFM. ¿Sí? No sé si alguien de ustedes sabe o conoce lo que es el análisis RFM. ¿Sí? Pero uno de los propósitos, en este caso del análisis de RFM, ¿no es cierto? Es poder generar, o es en realidad una técnica de segmentación, en este caso de clientes. Esta técnica de segmentación de clientes, ¿sí? Se utiliza para poder segmentar, en este caso, a los mismos en función, por ejemplo, de la última compra, ¿sí? Justamente esa es la recencia, ¿sí? Luego, generar, en este caso, la frecuencia, que es con la, como el nombre lo dice aquí, que es la frecuencia con la que compraron. Y también cuánto gastaron. En este caso es el valor monetario. RFM significa Sí, la clase no necesita. R recencia. No es una conferencia de que Aquí podrían, por favor, me mandaron un link. gracias. Como no hay mayor cosa que hacer. Si podemos apagar el micrófono, gracias. Hugo, disculpe, solo se está viendo la presentación, no estamos viendo tu pantalla. Perdón, déjenme, voy a cambiar. Ya, listo. Creo que estamos bien ahí. Sí, ahí estamos, ¿no Sí, es cierto? perfecto. Ok, entonces lo que les decía, ¿no es cierto? El análisis de RFM es un análisis, es una técnica de segmentación en la cual se basa en este caso, el análisis de la recencia, ¿sí? Que es la actualidad, ¿no es cierto? Es el valor en días, en este caso. La métrica de la recencia se mide para saber qué tan recientemente un cliente ordenó un producto, por ejemplo, ¿sí? Luego está, en este caso, el tema también de la frecuencia, ¿sí? Y la frecuencia es la frecuencia con la que un cliente vino y compró un producto, ¿sí? Recuerden, recencia, ¿sí? Recuerden, recencia es para saber qué tan recientemente un cliente ordenó un producto o el último compromiso del cliente en un sitio, por ejemplo, los 10 días, ¿sí? La métrica de la frecuencia mide el número total de compras realizadas por el cliente dentro de un periodo específico, ¿no es cierto? Por ejemplo, 5 veces en 30 días, ¿sí? Y por último, la métrica monetaria, ¿sí? Que en este caso es, recuerden, recencia, frecuencia y monetaria, y se llama esto, o el tema monetario, ¿no es cierto? La métrica monetaria calcula el dinero total o el dinero promedio gastado por el cliente. Por ejemplo, gastó $2,000. ¿Sí? Las métricas de la resistencia, frecuencia y la moneda son indicadores importantes del comportamiento de los clientes, ya que la frecuencia y el valor monetario, por ejemplo, influyen en el valor de por vida del cliente. Y en este caso la resistencia afecta a la retención. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos, por ejemplo, un análisis de resistencia, frecuencia y moneda? ¿Sí? Porque es una técnica muy eficaz que genera marketing, obviamente generado para marketing, que permite a los equipos de marketing, por ejemplo, dirigirse a los clientes con campañas de marketing más personalizadas. Y todo esto basados en diferentes segmentos, ¿sí? Que son seleccionados a partir de la actualidad, que en este caso es la recencia, de la frecuencia y de los puntajes monetarios. El análisis, por ejemplo, de recencia, frecuencia, ¿no es cierto?, puede ayudar a los equipos de marketing a dar respuestas, en este caso, a preguntas como quiénes son los mejores clientes en general, quiénes son los posibles clientes valiosos, qué grupo de clientes podrían contribuir a la tasa de abandono, por ejemplo, qué clientes se podrían retener
por ejemplo, qué grupo de clientes es probable que respondan a campañas de participación, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, dentro de este tablero, nosotros tenemos residencia por frecuencia, ¿sí? Y esto obviamente se genera, en este caso, por cuartiles. Por ejemplo, el cuartil de la residencia y el cuartil de la frecuencia me dicen cómo están clasificados en este caso, ¿no es cierto? Los clientes, tomando en consideración que la residencia son los tiempos en los cuales me compraron los clientes, recuerden, ¿sí? Me están diciendo, oye, ¿cómo está los clientes que me compraron los últimos, las últimas compras de clientes, sí, versus la cantidad de clientes? Miren, en el cuartil 1 están en un 7% y en el cuartil 4, ¿no es cierto? Estos son los clientes que más me están comprando, ¿no es cierto? Luego tenemos aquí el número de clientes por número de órdenes, número de facturas, ¿no es cierto? Sí, el número de clientes, por ejemplo, me dicen acá 12, luego tengo aquí en la frecuencia 2 tengo 34 clientes y así. Sí, tenemos ahí un diagrama, en este caso de un diagrama o un histograma. Luego nosotros podemos generar segmentaciones por números de clientes. Por ejemplo, clientes casi perdidos, clientes baratos y que son perdidos, clientes leales, los clientes perdidos, los clientes recientes, clientes o que son muy gastadores y los mejores clientes. Entonces, por ejemplo, basándome en estas tres métricas, en estos tres indicadores, nosotros podemos crear, en este caso, nuevas segmentaciones de clientes. Recuerden que esto me dice, me lleva también a determinar cómo se está generando o cómo yo estoy reteniendo también al cliente. Recuerden, porque estamos haciendo un análisis histórico, ¿sí? Recuerden, de la recencia, ¿sí? Cuando un cliente me compró un producto. Esa es la recencia, ¿sí? Ahora, el promedio de la recencia en días desde la última compra, según los segmentos. Me está diciendo, por ejemplo, aquí, los clientes casi perdidos, pues me han comprado 113 días, los clientes que no gastan mucho, obviamente, que son perdidos, están 440 en este caso días. Por ejemplo, clientes leales me han comprado 97, los clientes perdidos me han comprado en 308 días, los clientes recientes, fíjense, son 17 días de la compra, clientes que gastan un montón, son 155 clientes, y los clientes en este caso, o los mejores clientes, son aquellos que me han comprado apenas en 14 días. Y fíjense, acá en la lista de clientes me genera el segmento, fíjense, en el cuartil 1, 1, 1, ¿no? 11 facturas hace 9 días, por ejemplo, el John Lee, 11 facturas con una recencia de 21 días. Y este es el promedio en valor monetario, ¿sí? Que es lo que me está diciendo acá el gráfico. Entonces, esas particularidades se puede tranquilamente generar con un análisis de residencia-frecuencia. ¿Sí? ¿Cuáles son grandes gastadores? Son todos ellos. ¿Sí? Déjenme nada más, voy a seleccionar aquí todos los cuartiles para que no se me vaya. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estos clientes gastadores, grandes gastadores son todos ellos. Y fíjense, son clientes que gastan desde $25,000 hasta $3,790. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí le estoy diciendo, mira, este cliente que gastó $25,000 tiene 5 órdenes, ¿sí? 5 facturas, tiene una recencia de 79 días desde la última compra y el total, en este caso, el total vendido es de $25,000. Luego tengo, por ejemplo, vamos a irnos acá hasta el último número. Si el último número me dice, mira, Carol Adams, ¿sí? Tiene 6 facturas, él me compró hace 96 días, ¿sí? Y compró un total de $3,790, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo, por ejemplo, este tablero. Luego le digo, perfecto, ¿sabes qué? Analízame quiénes son los clientes leales. En clientes leales me está diciendo, fíjate, estos clientes leales tienen una recencia, están en cuartil, por ejemplo, 2, en frecuencia 1 y en valor monetario 1, ¿no? Por ejemplo, aquí este cliente que dice Adrian Barton me dice, por ejemplo, tiene 10 facturas, él me compró, o la última compra de él fue hace 41 días y generó un total de compras de $14,000. Fíjense, ellos son clientes leales, por ejemplo. ¿Sí? Acá me está diciendo igual, fíjense, esta persona es cliente leal. Sin embargo, tiene una recencia de 385 días desde cuando compró, por ejemplo, esta persona.
¿sí? Entonces, esos son valores importantes, ¿sí? Esos son valores importantes que ustedes pueden determinar con este tipo de análisis. Recuerden, la resistencia, la frecuencia y el valor monetario son temas que tranquilamente se pueden establecer dentro de un análisis específico de segmentación, ¿sí? Ahora, uno de los temas fundamentales acá, ¿sí? Es que ustedes establezcan qué es lo que quieren hacer cuando están generando este tipo de analítica, ¿sí? Ahora, yéndonos un poco más allá, obviamente nosotros podemos empezar a generar otro tipo de analítica, ¿no es cierto? Porque también las herramientas les permite generar otro tipo de análisis, ¿sí? Poder generar otro tipo de segmentación ya no basándose solamente en este análisis, sino basándose en métodos, ¿no es cierto? En métodos analíticos no supervisados, por ejemplo, como un clúster basándose en K-means. Un clúster basándose en K-means obviamente es un método de analítica avanzada, ¿sí? Que en este caso toma centroides y empieza a calcular distancias, ¿no es cierto? Tomando como centro, por ejemplo, uno de los clientes y viendo cuál es el más cercano hacia ese cliente. Cuando generamos esto, por ejemplo, basándonos en una venta, en una rentabilidad, ¿no es cierto? Generando un análisis de clientes. Por ejemplo, este es una base de datos de ventas por internet, por ejemplo. Sí, déjenme nada más, voy a esconder aquí esto. Sí, cuando yo hago esto, déjenme, voy a ver una lista completa. Sí, cuando hago esto, sí estamos viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Allá, perfecto. Sí, por si acaso se me haya escondido. Perfecto. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esto, lo que nosotros necesitamos obviamente es segmentar, ¿sí? Ya no basándonos solamente en este caso en el análisis histórico, sino más bien, como les digo, un análisis supervisado. Cuando estamos generando esto, pues la idea es que ustedes puedan generar este tipo de segmentaciones con métodos, en este caso, de analítica avanzada. Los métodos de analítica avanzada son métodos que nos van a permitir, en este caso, establecer, ¿no es cierto? Establecer análisis con métodos estadísticos, ¿no? Por ejemplo. Ahora acá, por ejemplo, acá yo tengo todos mis clientes basándose en este caso en la venta y basándonos en una rentabilidad. Sí, acá me está diciendo, fíjense, estás teniendo clientes que son importantes, otros clientes que, por ejemplo, todos estos clientes que son o que están tomatitos, ¿no es cierto? Son clientes que tal vez no te están dando un gran margen, ¿no es cierto? Fíjense, aquí está el margen mínimo, el margen máximo. Entonces, por ejemplo, ellos son los que tal vez no te están dando un buen margen. Sin embargo, pues hay que empezar a generar su análisis, ¿no es cierto? Entonces, y para esto, ¿sí? Para esto ustedes tienen la opción de generar, en este caso, clusters. Y como le digo, como les comento, la generación de clusters va a generar o va a darse por métodos de analítica avanzada, ¿no es cierto? Este método de analítica avanzada del K-means les permite decirles a ustedes, oye, ¿cuántos segmentos son los que quieres tener, ¿sí? Dentro de tu conjunto de clientes, tomando en consideración la rentabilidad, la venta net y los márgenes. Entonces le digo, fácil, ¿no es cierto? Acá, créame cinco agrupaciones de clientes y es con base en esas 5 agrupaciones de clientes, ustedes van a poder generar, en este caso, campañas focalizadas de marketing, por ejemplo. Ahora, recuerden que todo este tema de segmentación, como ya habíamos visto, se puede hacer por un método de un RFM o también por métodos de analítica avanzada. Va a depender cómo ustedes quieran tomar partido sobre estos temas, ¿no es cierto? Y a partir de aquí, pues, empezar a verificar, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo les digo, miren, ¿sabes qué? El clúster 4, el clúster 5 y el clúster 3 y el clúster 1 son en realidad, en los clientes en los que yo voy a enfocar, ¿sí? Porque estos son los que me están dando buenas rentabilidades, ¿no es cierto? Y a partir de aquí, sí, déjenme, voy a incrementar estos. Y a partir de aquí, pues empecemos a generar analítica. Sí, dejémosle, por ejemplo, el cluster 4, sí, que son estos clientes. Por ejemplo, son clientes que me están comprando $1,400, que tengo rentabilidades de $700. Por ejemplo, aquí voy a agregar también el margen, ¿sí? Para ir viendo, por ejemplo, fíjese, este cliente,
sí, que es un Ashley Henderson, me dice, generas rentabilidad de $731.24. El porcentaje de ganancia, por ejemplo, en él es de 50,55 dólares, por ejemplo. Sí, aquí analizar, obviamente, y detallar qué es en realidad lo que esta persona me ha estado comprando, por ejemplo, accesorios, todo sin descuento, obviamente. Por eso es que me generó una importante ganancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a regresar acá, le digo, genérame y revísame todos los clusters. Acá déjenme, mantengo solo a este. ¿Sí? Aquí está un 34% de ganancia, por ejemplo, y todos están basándose, fíjense, todos ellos, ¿sí? En la agrupación me genera en este caso un grupo que están alrededor del 30, del margen, ¿no es cierto? Entre un 35%, entre un 34%, 37%, ¿sí? Que básicamente es lo que me está diciendo, y déjenme les pongo acá la rentabilidad, ¿sí? Que es en dónde está evaluándose, por ejemplo, este clúster. ¿Sí? Que es particular, ¿no es cierto? Y voy a cambiar acá. Luego, fíjense acá, ¿sí? Me dice, mira, tú tienes márgenes también que empiezan en el 10, que es este clúster 3, por ejemplo. ¿Sí? Este clúster 3 me está diciendo, déjenme, voy a poner aquí. Este clúster 3, por ejemplo, me está diciendo, mira, tú tienes personas, ¿no es cierto?, que son las menos rentables, ¿sí? Como estas que están aquí abajo, por ejemplo. ¿Sí? Y en estas personas son las que vas a poner foco de atención porque son las menos rentables, ¿sí? O en su defecto, pues a pesar de que son las menos rentables, fíjense, están, en ellos depositaríamos nuestro esfuerzo para ver qué tipo de campañas de marketing son los que nosotros estableceríamos, ¿no? Ahora, fijémonos esto, ¿sí? Ahora, perfecto, yo quiero generar a más de esto, ¿sí? Voy a generar acá, voy a llevar en este caso, esto a un análisis geográfico, ¿sí? En este análisis geográfico, que si vamos a establecer algo como esto, ¿sí? Y en este análisis geográfico, ¿no es cierto? Yo quiero basarme nuevamente en este caso, temas de rentabilidad o temas de márgenes, ¿sí? Quiero saber en este caso cómo está estableciéndose márgenes por cada una de las localidades de yo tengo una tienda. Ahora, déjeme nada más, voy a bajar acá de nivel, ¿sí? Perfecto, tengo niveles en este estilo. Voy a filtrar, por ejemplo, un país. Voy a mostrar esto en el filtro y vamos a empezar a generar analítica, ¿no es cierto? Acá le digo, perfecto, vamos a focalizar esto, vamos a focalizarnos acá. Márgenes mínimos, márgenes máximos. Ahora le digo, perfecto, quiero saber acá dentro de tu país, ¿no es cierto?, cómo está establecido y cómo voy a direccionar campañas, porque por ejemplo, fíjese, cuando estamos haciendo esto, estamos agrupando provincias que pueden ser muy similares, ¿no es cierto?, en este caso en márgenes, para ellos orientar una campaña específica. No solamente yo puedo hacer esto con clientes, yo puedo hacer con clientes, con productos o con cualquier otra variable que me diga, obviamente, cómo voy a orientar mi campaña de marketing. Aquí me generó, en este caso, 5 agrupaciones. Sí, generó agrupaciones por cada una de las provincias, ¿no es cierto?, que ustedes tienen acá. Entonces, por ejemplo, me dice, fíjate, Cotopaxi, Napo y Orellana. Ellos son clientes o son provincias, inclusive esta provincia de acá, y le digo, ellos son las provincias, ¿no es cierto?, que vamos a orientar cierta campaña. Fíjense, son márgenes que están sobre el 58%. Sí, por ejemplo, Morón Santiago me dejó como una sola agrupación, está en el 52%. Por ejemplo, el clúster 1 me dejó a provincias como las que están aquí. Estas provincias están sobre márgenes de entre el 35% y 34%. El clúster 5, igual una sola provincia, me dejó márgenes sobre el 33%. Así, fíjense. Entonces, la idea es poder ir creando este tipo de singularidades para que, por ejemplo, marketing se enfoque en otro tipo de campañas, ¿no es cierto? Y sean mucho más especializadas. A partir de esto, pues, tranquilamente, esto es, por ejemplo, segmentación por provincias, ¿no es cierto? Y como esto es el cómo generar campañas, ¿no es cierto?, de marketing por provincias, ¿sí? O por localidades, desde esto, ¿no? ¿Sí? Por localidades.
¿Sí? Entonces, perdón, localidades. ¿Sí? Entonces, fíjense, tranquilamente se puede basar en esto. Perdón por la falta, ¿no? Campañas. Ahí sí, cómo generar campañas de marketing por localidades. Asimismo, podemos irnos a generar otro tipo de segmentaciones, en este caso basándonos en productos. Sí, nosotros tenemos clasificaciones específicas que vienen, en este caso, ¿cómo se llama? De las bases de datos como tal. Sí, pero yo digo, no, nuevamente genera clasificaciones por ventas y por márgenes también aquí. Sí, y genera estas clasificaciones, sí, basándonos ya no en clientes, sino más bien en productos. Sí, vamos a darle la vuelta acá. Sí, y fíjense, así es como se está depositando y cómo se está generando estas clasificaciones. Acá nosotros podemos nuevamente generar esta misma segmentación y le decimos, oye, crea, ¿no es cierto? Crea 5 agrupaciones de productos. Sí, acá, por ejemplo, si tuviéramos una variable de la rotación, podríamos también incluirla, ¿no es cierto? No solamente es que sea el margen, la venta, sino también la rotación del producto. Entonces, cuando creamos esto, nosotros estamos siendo mucho más eficientes o vamos a poder ser más eficientes, por ejemplo, para los pedidos, ¿sí? Para las adquisiciones de nuestros proveedores. Porque ahí le estamos diciendo, por ejemplo, a nuestro jefe de compras, le estamos diciendo, oye, genera pedidos de aquellos productos que tengo buena venta, de aquellos productos donde que estoy ganando mucho mejor y de aquellos productos que están rotando en la organización. Sí, obviamente acá no tengo el tema de la rotación, pero eso tranquilamente se podría establecer acá. Entonces acá le digo, perfecto, ¿sabes qué? Vamos a ver estos clústeres cómo se comportan de esta forma. Acá tranquilamente cambiamos esto, vamos a dejarle acá como estas bolitas, ¿no? Y vamos a generar aquí una opacidad ahí un poquito menor. Y vamos a ponerle aquí esto basándose, el tamaño basándose en la venta. ¿Sí? Entonces, para poder identificar, obviamente, cómo están generándose los clústeres, ¿no? Fíjense, el clúster 5, por ejemplo, es con una venta muy alta y con un margen más alto. ¿Sí? Este es, por ejemplo, el segmento en el cual yo podría enfocarme. Acá, si es que le incluiría la variable de rotación, tranquilamente le podría dar una información valiosísima a la gente de compras. Sí, porque tal vez ahí puede ser que estos no sean los que más rotan, ¿no? Pero viendo esto, por ejemplo, ahorita con ventas y con márgenes, puede ser que ellos sí puedan ser, ¿no? Sí, lo otro, por ejemplo, este clúster, el clúster 1, es el que menos se vende y menos margen tiene. Acá deberíamos ver cómo está la rotación para tomar una decisión si es que estos productos son los que más voy a comprar. Porque, por ejemplo, si ustedes tienen dentro de la organización un cupo o tienen ¿cómo se llama esto? No es un cupo. Tienen una obligación de compra con sus proveedores. Por ejemplo, a un proveedor le tienen que comprar siempre, qué sé yo, $100,000. ¿Sí? El generar este tipo de agrupaciones y segmentos basándose en rotaciones, basándose en este caso en rentabilidad o en margen y basándose en sus ventas, ¿no es cierto? Les va a decir a ustedes qué productos deberían comprar para que tengan más rotación y mejor ganancia. Fíjense que ahí tal vez ya no se quedarían con ese producto que le dicen o ese ítem, que comúnmente le dicen un ítem hueso, ¿sí? Entonces, fíjense que esto les ayudaría a tomar una decisión mucho más efectiva cuando generamos este tipo de análisis. ¿Sí? Entonces acá le pondríamos tranquilamente cuáles o en qué productos, ¿no es cierto? Debo enfocar el esfuerzo de adquisición. ¿Sí? El esfuerzo de adquisición. Fíjense. Perfecto. Entonces, con esto nosotros tranquilamente pues ya tenemos ahí una analítica, ¿no es cierto?, de segmentaciones y demás, ya sea por, en este caso, por provincias, o ya sea inclusive directamente acá en este caso, productos, ¿no es cierto? Y acá le digo, perfecto, vamos a generar acá una interacción
y le digo, mira, donde estamos generando menor rentabilidad, ¿no es cierto? En el clúster, por ejemplo, en el clúster único, déjenme, voy a agregar acá. Déjenme, voy a agregar aquí la leyenda del color del clúster. Déjenme, voy a poner esto como flotante nada más. ¿Sí? Perfecto. Fíjense que acá yo ya le digo, ¿no es cierto? Mira, ¿cuál es el clúster 1? ¿Sí? Y cómo está aquí en Pichincha, por ejemplo. ¿Sí? Una de las provincias, fíjate. ¿Sí? Estos son los productos. ¿Sí? Producto carretera, producto montaña, bicicletas, ¿no? Aquí se vende bicicletas. Producto montaña de 200, negra 38, y aquí le está dando, ¿no es cierto?, todas las particularidades. Estas son las que más está midiendo acá. Por ejemplo, te vas acá donde tengo menor rentabilidad. Yo te digo, a ver, en estas provincias donde tengo menor rentabilidad, ¿cierto? Esto es lo que, por ejemplo, está vendiendo más, ¿sí? No tengo ahí un nombre específico, por acá tengo un conjunto de guardabarros, por acá tengo un casco deportivo, por acá tengo una cubierta de montaña, así. Entonces me puede enfocar mucho más, ¿sí? Basándome igual en un segmento de provincias y enlazando esto a los segmentos de los mejores productos, por ejemplo, que debería enfocar, ¿sí? Bien, entonces eso era lo que les tenía presente ahorita justo para poderles mostrar, ¿sí? Para poderles enfocar, obviamente, cómo se podría segmentar clientes, cómo se podría segmentar productos y cómo se puede tener una razón de análisis basándonos en la cadena de valor de una empresa de retail. Entonces, fíjense que con esto tranquilamente ustedes, así como pueden reducir y optimizar gastos, pueden también mejorar, en este caso, la conversión de clientes. Y justamente para eso es lo que tenemos. Bien, indicarles nada más que pueden contactarse con nosotros, ¿sí? Tranquilamente para poder asistir en estos tipos de proyectos. Acá están los nombres de los asesores comerciales, ¿sí? Para que ustedes puedan tranquilamente contactarse con nosotros y poderles ayudar a la implementación de estos productos, de estas soluciones. Importante indicarles que nosotros en este webinar, nosotros estamos otorgando, obviamente, estamos otorgando la información, esta información valiosísima para ustedes, para que se puedan llevar a sus compañías, puedan mejorar, en este caso, sus empresas, a implementar este tipo de soluciones, pues, y hacer que obviamente la compañía tenga un enfoque específico en analítica y en inteligencia de negocios, ¿sí? Así que ustedes pueden tranquilamente contactarse con nuestros asesores y en este caso, pues, poder establecer analítica, ¿no? Dentro de las organizaciones. Bien, no sé si tienen alguna pregunta al respecto, pues estamos aquí listos para poderles ayudar con cualquier interrogante. Sí, Judy, no sé si hay preguntas. Bueno, en este momento no tenemos preguntas, sin embargo, quiero invitarles a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Voy a poner los links, inclusive el link para que nos contacten directamente. Está en el chat por si tienen alguna duda. Sí. Alex Villado nos dice excelente exposición. Muchas gracias, Hugo, por tu presentación. Gracias. Gracias. Y saben, tienen ahí los datos, ¿no? Por si acaso, sí, todas estas soluciones, pues, se pueden contactar con nuestros asesores comerciales. Recuerden que nosotros también estamos haciendo, y ahí les comento, estamos haciendo servicios introductorios gratuitos en las compañías. Sí, y este servicio introductorio gratuito tiene que ver en cómo, con una temática, y es un taller de 2 horas, ¿sí? Que ofrecemos a las compañías sin costo para ustedes, para saber, en este caso, y para indicarles cómo se debe crear una cultura de análisis en la organización, ¿sí? Entonces, si ustedes escriben, en este caso, a nuestros asesores comerciales, se pueden poner en contacto y se pueden poner de acuerdo con ellos para establecer fechas y horarios, obviamente, sobre este taller.
sí es un taller que les va a servir y sobre todo les va a servir, les va a poder encaminar en cómo implementar una solución de analítica. Sí, estos talleres no tienen costo para su organización. Lo único obviamente que les pedimos ahí es tiempo, compromiso obviamente de personas y de directores, de gerentes de las compañías para que puedan en este caso pues establecer caminos dentro de la organización en cuanto a la analítica. Así que contáctense, están acá tranquilamente los correos electrónicos de nuestros asesores comerciales. Sí, y con esto pues podríamos arrancar en un proyecto de este estilo, ¿no? Recuerden, les entregamos un taller gratuito de cultura analítica en organizaciones. ¿Sí? Hugo, tenemos una consulta de parte de Víctor Díaz. Dice Claro. que si para los análisis de datos, ¿hasta qué antigüedad de la información se recomienda usar? Ya, perfecto. Bueno, para muchos modelos, ¿sí? Es la mayor cantidad de información, ¿no? Sí, lo mínimo de información son 30 periodos en realidad. Con 30 periodos, pues se podría generar, revisar estacionalidades, se podría revisar en este caso tendencias y demás, ¿no? Eso sería lo mínimo. Sin embargo, pues es recomendable, dependiendo de las técnicas y del modelo que estemos implementando, tener mayor cantidad de datos, ¿no? La mayor cantidad de datos siempre nos va a ayudar a mejorar, en este caso, la precisión de los modelos y demás. Ahora, una particularidad aquí, estimado, es que cuando no tengas datos, obviamente lo que hay que hacer pues, es utilizar técnicas para cubrir esa deficiencia de datos con vecinos que estén más cercanos a esto, ¿no? Sí, son temas que se pueden dar. ¿Sí? No sé si tenemos otra pregunta. Nos consulta César Torres, dice, solo me generó inquietud la manera de escoger el número de clusters si Tableau usa un método automático. Perfecto. Como les estaba explicando, estimado, Tableau utiliza, este es el método de Camins, ¿no? Sí, es un método de analítica no supervisada. Sí, acuérdate que todo el tema de clusters, sí, el clúster jerárquico, el clúster en este caso basándote en el método de Camins, sí, básicamente el Camins tiene una particularidad que es establecer la cantidad de segmentos que tú debes tener en este caso en los datos, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esta herramienta, obviamente, existe la particularidad de establecer la cantidad de segmentos, basándote en las variables que tú escoges. ¿Sí? Entonces, este es un método no supervisado que se llama Camins. Perfecto. No tenemos más consultas. Perfecto. ¿Sí? Bien, entonces, como les comento, contáctense con los asesores si ustedes quieren un taller de cultura de datos. Contáctense con nuestros asesores y mediante ellos pues canalizamos este taller que es de 2 horas y lo que les pedimos obviamente es que estén ustedes, luego obviamente que puedan conversar con asesores, les van a indicar pues requerimientos para estos talleres, ¿no? Que son talleres, que son servicios introductorios gratuitos que nosotros otorgamos a las compañías. ¿Sí? Una consulta más. Eduardo Sosa nos pregunta si Tableau permite visualizar indicadores de validación del método de cluster. Sí, indicadores de validación. Sí, te voy a mostrar. ¿A qué nivel? Sí, déjame, te llevo acá. Tú aquí vas a dar la descripción de clusters. ¿Sí? Entonces acá te está dando, obviamente, los centros, ¿sí? Como tú quieras ver los centros escalados, ¿sí? Y te está dando también diferencias, el análisis de varianza del modelo, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que te permite, o esto es lo que te entrega en este caso la herramienta, ¿sí? Que son las variables, una estadística de F, el valor de P, el modelo de suma de cuadrados, ¿sí? El error de la suma de los cuadrados, ¿sí? Que es lo que te especifica en este caso ¿cómo se llama? El modelo específico, ¿no? Lo que te trae en este caso la herramienta. Sí, acá te da el número de clúster, el número de puntos. Recuerda que cuando estás utilizando un método de Camins, sí, esto está basado, el cálculo de distancias está basado en la suma de los cuadrados, ¿no? Sí, entre grupos y dentro de los grupos. Entonces, eso es lo que te genera acá. Sí, creo que Nos consulta también si se genera el índice de aglomeración.
No, como ves, estos son los, esto es lo que te entrega en este caso en el tema de clúster, ¿no? Sí, como te digo, esto es lo que te entregaría. ¿Sí? Como sabes, este es un método que ya viene preestablecido en Tableau. Sin embargo, tú puedes utilizar, en este caso, métodos más avanzados integrando R o Python. ¿Sí? Si tú quieres, obviamente, establecer métodos más avanzados, puedes crear variables calculadas acá y llamar, en este caso, a funciones predefinidas o funciones que hayas creado tú, ¿no? ¿Sí? Con esto que está aquí, por ejemplo. ¿Sí? Si ves acá está justamente scripts de R o un script de Python, ¿sí? Que tú puedes utilizar y traer y empezar a visualizar acá, ¿sí? Lo que hay que hacer es conectarte, obviamente, con un servicio externo, que es un RServe, ¿sí? En este caso, un Anaconda, etcétera, que es lo que puedes hacer, ¿sí? Abdías José Castro nos consulta si pueden ser periodos, semanas o meses. Allá, los periodos van a Valentina ser, en este Silovic, caso, de acuerdo a tus datos. Borichenko, Marchoronko. Si tienes, por ejemplo, si tienes tu información a nivel diario, ¿sí? Los periodos van a ser días, ¿sí? Si tú tienes información a nivel semanal, los periodos van a ser el número de semanas. Si tú tienes información a nivel mensual, los periodos van a ser, en este caso, el número de meses, ¿sí? Todo va a depender del nivel de detalle al que tengas tú la información para poder establecer, en este caso, el tema periódico, ¿no? Sí, pero comúnmente son, nosotros recomendamos que sean por lo menos 30 periodos para que puedan, pues se pueda pronosticar. Ahora, el rango del pronóstico o de la predicción va a depender de tus datos y del error que se esté generando, ¿no es cierto?, en el momento del pronóstico. Sí, porque comúnmente, te pongo el caso, nos hemos encontrado veces y ocasiones en la que un pronóstico, y eso pasa siempre, un pronóstico demasiado lejano te entrega un error demasiado alto. Entonces, por ejemplo, nosotros no podemos confiar mucho, ¿no es cierto?, en los últimos periodos que está pronosticando a futuro, sino en los más tempranos. Entonces ahí se reduce la cantidad, por ejemplo, de temporalidad del pronóstico, ¿no es cierto? No pronosticamos un mes, pronosticamos 15 días, por ejemplo, y así. Entonces, recuerda que todo esto tiene que salir a un entorno productivo. Y cuando ya tú despliegas un modelo de analítica avanzada, tiene que irse ejecutando de forma constante. Ese es el despliegue. ¿Sí? Tiene que irse ejecutando de forma constante e irse ejecutando cada cierto tiempo. Sí, tú puedes pronosticar todos los, por ejemplo, si estás haciendo, y me regreso acá a la diapositiva, sí, déjenme, me regreso acá a la diapositiva, a esto. Por ejemplo, si tú estás pronosticando una planificación de inventarios y de reposición en una tienda minorista, ¿sí? Comúnmente tú tienes que reposicionar productos en tus perchas, ¿no es cierto? Si tienes un centro de distribución, por ejemplo, tú tendrías que generar un pronóstico de la demanda a nivel diario, a nivel de ítem, ¿no es cierto? Y pronosticar cuánto tienes que reponer en tus perchas, ¿sí? Y eso es a nivel diario, a nivel de ítem. Entonces, podrías pronosticar un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Sí, porque todos los días hay reposicionamiento. Va a depender, por ejemplo, aquí de particularidades. Por ejemplo, es que tienes centros de distribuciones y tú tienes, en este caso, distribución directamente desde los proveedores hacia las tiendas, etcétera. Y todo ese tipo de cosas son las que se debería tomar en consideración. Sí, pero siempre estoy hablando de la cantidad de tiempo hacia atrás y cuánto deberías pronosticar adelante y cómo deberías desplegarlo. Víctor Díaz nos pregunta si utilizar Power BI es más potente que Tableau. A ver, acá como ustedes ven, no me enfoqué en herramienta, ¿sí? Todas las herramientas para nosotros son buenas. Recuerden que lo que estuvimos viendo es más bien negocio antes que herramienta. Si yo les diría, o sea, ¿sabes qué herramienta vas a utilizar en tu organización? Si es que es organizaciones medianas, pequeñas, por ejemplo, yo podría recomendar Power BI, ¿sí? Por temas de costos, eh, más por eso. En el tema de una organización enterprise ready, una organización que maneja volúmenes importantes de datos, pues yo recomiendo Tableau. Sí, porque el rendimiento de una versus el otra con volúmenes importantes de datos, pues
es así, ¿sí? La una es 5, la otra es 10, ¿sí? Temas de funcionalidades, temas de funcionalidades pueden ser similares, ¿sí? Una herramienta tiene una funcionalidad mejor en ciertas cosas, por ejemplo, el tema de, les pongo el caso, Power BI es una muy buena plataforma, es una muy buena herramienta cuando tengo que tener, o cuando debo, en este caso, llamar a extensiones, ¿sí? Otros gráficos, ese tipo de cosas, es buenísima. Tableau es un poco más limitada en esos aspectos. Sin embargo, pues puedo generar cantidad de algo espectaculares en cualquiera de ellas, ¿no? Si me voy al tema de rendimiento, pues prefiero Tableau a Power BI, por ejemplo, ¿sí? En tema de performance. Si me voy al tema de facilidad de uso, por ejemplo, el tema de facilidad de uso puede ser relativo, ¿no es cierto? Para unas personas pueden ser que Power BI sea la mejor herramienta en temas de facilidad de uso, pero para otras, pues el tema de Tableau pues, puede ser mucho más fácil, ¿no? Pero va a depender de la solución, va a depender del caso de uso, obviamente, y va a depender del volumen de datos que ustedes tengan, ¿sí? Pero esa sería una de las cosas que deberíamos ir probando para decidir, ¿no? qué es lo que yo necesito en una organización. Perfecto, ya no tenemos más consultas. Perfecto. Listo, entonces quedan abiertos ahí. Recuerden, están acá los correos electrónicos. Si gustan, contáctense con ellos. Quieren un taller de cultura de datos en su organización, sí, vamos a estar ahí pues avanzando sin ningún problema. Sí. Muchas gracias por tu presentación, Hugo. Damos por finalizado el workshop. Muchas Perfecto. gracias a los asistentes por venir. Muchas gracias, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.